Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Estamos a día 24 de abril del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 3, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, estamos acá ya en el libro de Éxodo, viendo pues la liberación, comenzando con la liberación del pueblo de Israel que está en Egipto. Llevan ya a estas alturas 430 años, y Dios llama a Moisés, ¿verdad?, para que haga esa labor. Dice lo que hemos leído de este capítulo, que andaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Allá vimos en el capítulo anterior que le llamaba Reuel, ¿verdad? Pero eso es otro, lo veremos más adelante, o por los significados. Entonces acá lo llama y él le dice, pues, ¿verdad? Él se asombra de que hay una zarza que tiene fuego, o sea, hay llamas, pero la zarza no se quema, no se consume. Entonces él quiere ir a ver, quiere ir a observar qué es lo que pasa. Cuando Dios lo ve llegar, pues le dice que no camine más, pues, porque la tierra donde está él, tierra santa es. El lugar donde está Dios es santo. Entonces le comisiona la labor de ir a sacar a su pueblo, pero Moisés pues responde: ¿quién soy yo, verdad, para ir a sacar al pueblo de Egipto? Al igual que muchos de nosotros, cuando Dios nos llama a una labor en especial, muchas veces creemos
que no podemos, que no tenemos la capacidad o nos hacemos los desentendidos cuando Dios nos llama. Aquí Moisés ve la zarza, entiende, va y quiere ver. Muchos de nosotros vemos la necesidad en una iglesia, vemos la necesidad en la familia de unidad y todo lo que conlleva una familia, pero no nos atrevemos a buscar una salida o a buscar qué es lo que sucede. Moisés lo hizo y llegó y Dios le comisionó pues sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Y cuando Moisés le pregunta pues que si los hijos de Israel le preguntasen que quién lo envía, él les tenía que decir que soy el que soy, ¿verdad? Entonces ese es uno de los nombres de Dios, el yo soy me envía, y así dice él que se le va a conocer por la eternidad. Entonces es una muestra que Dios le da de cuál es el nombre de Dios. En ese momento pues me imagino Moisés sin el conocimiento grande o la gran experiencia de conocer de Dios, lo conoce en este monte, aprende a escuchar su palabra, pero sobre todo a obedecer el mandato que Dios le da de ir a sacar a su pueblo. Bendiciones, hermano, esto ha sido un cafecito para el alma.